Welcome to this talk show at the World Water Week. This is about mechanism for protection of emblematic free-flowing rivers in Patagonia. Sounds intriguing, doesn't it? We have, shortly after the last UN Convention on Biological Diversity, Chile made a commitment to advance Target 3, that is to conserve and effectively manage at least 30% of freshwater areas by 2030. The Patagonia region in Chile is one of the world's last largely intact natural areas, sometimes called a climate refuge. But its rivers are completely unprotected, with no laws or other holistic and lasting mechanism in place to safeguard them. This talk show will be about some initiatives and some processes for protecting those rivers and why it is important. And with me on stage, I have Dr. Verónica Delgado, professor and program director at Universidad de Concepción in Chile. Governor Patricio Vallespín, from the region of Los Lagos, Chile, welcome, and Senator Ricardo Lagos Weber, welcome, most welcome. Thank you. And this is a little bit special because it's going to be me speaking English and they are all speaking Spanish, answering in Spanish. So you have to be with us here, and I hope it's going to go well. I start with you. Dr. Verónica Delgado. Chile is rewriting its constitution for many reasons, but what's in it regarding protecting the rivers and the waters? Chile cuenta con una constitución de hace 40 años. Por lo tanto, es muy comprensible que no fuera una constitución ambiental, verde o azul, protegiendo a los ríos y a los océanos. No le podemos pedir tanto a una constitución tan antigua. Y esa constitución hoy día está siendo reformada. En el primer proceso constitucional sí se incluyeron normas para los ríos, pero ese proceso fue rechazado. Estamos en un segundo proceso constitucional que no ha terminado y hasta ahora las normas son normas que protegen el medio ambiente en general, por lo tanto ahí van a estar nuestros ríos y lo que está claro es que vamos a eliminar aquella norma que era la única norma que mencionaba en la Constitución del 80 al agua y que era la norma que garantizaba la propiedad sobre los derechos de agua. Sin embargo, el escenario se ve muy positivo aunque la Constitución no cambie tanto, porque Chile ha suscrito convenios internacionales que han sido ampliamente discutidos en este seminario, que tienen que ver con el convenio de biodiversidad y las metas para proteger el 30% de los ecosistemas de agua dulce, el convenio de cambio climático, y el convenio sobre la desertificación, todos de 1992. Chile ratificó estos convenios. Y gracias a eso hemos logrado hoy día, el año pasado, 2022, esto es como una primicia que hace que estemos muy entusiasmados porque tenemos nueva reforma al Código de Aguas, que se ecologizó y por lo tanto la protección de los ríos puede encontrar ahí muchas herramientas. Segundo, una ley de cambio climático, nueva, 2022, que habla de los refugios climáticos y yo creo que la Patagonia es el principal refugio climático que podemos tener y una nueva ley sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad que está en trámite y que va a aumentar, ojalá, las áreas protegidas de Chile y con eso los ríos protegidos en el país. Thank you. Governor Patricio Vallespín, why do you think water is worth protecting? Bueno, muchas gracias, Lena, por la pregunta, porque lo clave hoy es entender que el cambio climático ya fue, o está siendo.
y por tanto sus efectos nos van a acompañar por mucho tiempo. Hoy en Chile las autoridades regionales somos elegidas por los ciudadanos y ciudadanas. Primera vez en la historia que tenemos gobernadores regionales electos. Y ya tenemos dos certezas. Una, que el régimen de precipitaciones, o sea, el cómo llueve en la región de los lagos, que estamos en el sur de Chile, la puerta de la Patagonia, que siempre llovía mucho, hoy los estudios nos dicen que las precipitaciones de noviembre a marzo van a bajar entre un 35 y un 40%. Cambio total de la realidad. Las lluvias en invierno van a ser torrenciales. Siempre ha llovido mucho, pero ahora va a llover en corto tiempo mucha agua. Entonces nosotros decidimos como autoridades regionales no esperar que el nivel nacional nos diga qué hacer. Es muy importante, cuerpos legales, como va a hablar el senador, pero nosotros tomamos nuestra decisión de tener un plan de acción climática regional que definimos las prioridades para enfrentar el cambio climático mediano y largo plazo con una asamblea climática, ciudadanos, 60 ciudadanos, hombres y mujeres de la región, que participan ahí y nos orientan de cómo hacer mejor cada acción en el territorio. Segundo, diseñamos también en la región un pacto por una región sostenible e inclusiva, donde los 8 sectores productivos más importantes se comprometen al óptimo uso del recurso hídrico en sus procesos productivos, haciendo innovaciones. ¿Y quiénes participaron en ese pacto? El mundo emprendedor, las empresas, las autoridades públicas, las organizaciones de trabajadores, las universidades y centros de investigación regional y organizaciones ambientales que tenían posición en esas materias. Y ahí llegamos a la conclusión que la protección de los ríos se transformaba en un ícono importante para nuestra región de los lagos, pero en un marco de una estrategia de sostenibilidad hídrica. No solo proteger el río en tanto cuanto río, sino que tener una estrategia global de sostenibilidad hídrica para ver si efectivamente la cantidad de recurso hídrico que hay en nuestra región es coherente o no con la entrega de derechos de agua, que es la autorización del uso del agua que normalmente estaba muy concentrada. Y ahí llegamos a la conclusión que, a pesar de que no existe una legislación integral, completa para la protección de los ríos y todo su entorno, había que usar los instrumentos existentes y en eso estamos como región, que después quizás podamos profundizar un poco en aquello. Usar la legislación vigente para avanzar, aunque no sea el ideal, ha sido nuestro lema de acción. Thank you. Senator Ricardo Lagos Weber, from what I understand, you have the fortunate that most rivers in Chile are free-floating. So what are the threats, actually, against them? Sí, primero un alcance de los más de 1.200 ríos que tenemos en Chile. Los free-floating o el río de libre curso están básicamente en la Patagonia, en el sur de Chile. En el resto del país tenemos ríos severamente intervenidos y algunos con severas amenazas. Que respecto de aquellos tenemos que preocuparnos de la recuperación, restauración de esos ríos. Pero respecto de los ríos de la Patagonia, que son esos ríos free-flowing, pristinos, transparentes, esos ríos que están poco intervenidos, ya sea por razones agrícolas, por razones de represas eléctricas, etc., la pregunta que tenemos es cómo conservar esos ríos. Y de ese punto de vista, las metas de la Convención sobre Biodiversidad Biológica lo que nos dan son una meta y un norte, que es proteger esos ríos. Con todo, la pregunta es, ¿cómo hacemos para avanzar en una institucionalidad permanente que sea robusta en el tiempo, que conserve, pero mientras esa legislación no la tenemos que tal vez introducir alguna norma, una moratoria, una suerte de congelamiento, to freeze la legislación actual e impedir el desarrollo de actividades que contaminen esos ríos, que los intervengan severamente. Y para eso, la Semana Mundial del Agua, estuvimos recién en una actividad hace un par de horas atrás, en donde una aproximación, en tanto uno no tiene una institucionalidad, es trabajar con las comunidades locales, con los gobiernos regionales, con la academia y con las organizaciones locales para generar la conciencia e ir exigiendo ciertas medidas de protección, aunque sean temporales, mientras desarrollamos una institucionalidad más fuerte.
Y lo segundo, junto con el trabajo interno doméstico, es que hacemos a nivel internacional, en dos áreas. Uno, descansar en experiencias internacionales que nos apoyen, y dos, en financiamiento, porque en Chile podemos tener muy buena legislación para las áreas marinas protegidas, un 40 y tantos por ciento protegida, para las áreas terrestres un 20 y tantos por ciento protegida, pero la verdad es que una cosa es la normativa que protege y otra cosa es qué es lo que se ejecuta, dónde están los recursos, cómo lo aplicamos. Y ahí tenemos un déficit o una deuda que tenemos que suplir doméstica y yo creo que también internacionalmente. Eso es lo que creo que podría aportar. Thank you, Lena. Thank you. Governor Patricio Baespin, do you have any specific example of a river that you have a special feeling for, that you have succeeded in protected in some special way? Or Estamos justamente en ese proceso. Nosotros quisimos lanzar una idea y hemos hecho una alianza de trabajo, porque yo creo en la cooperación público-privada. Queremos ríos prístinos y libres en la Patagonia chilena, de manera tal que estos puedan constituir refugios climáticos en el futuro, porque no vamos a tener muchos en esas circunstancias. ¿Y qué hicimos? Primero, cooperación público-privada amplia, comunidades organizadas con organismos no gubernamentales, que ha liderado de alguna manera la Fundación Pew, que se han ganado la confianza de las comunidades. Desde ahí brota la necesidad de proteger ríos. De ahí se relacionan con los alcaldes y el gobernador regional para ver cómo usamos los instrumentos vigentes. Y acordamos fijar objetivos compartidos. ¿Cómo hacemos que ríos emblemáticos de mi región, que insisto, la puerta de entrada a la Patagonia, podamos tener ríos prístinos, libres, salvajes, distintas denominaciones, que sirvan de modelo para el resto de ríos del país hacia el norte que están bajo una presión mucho más significativa? ¿Y qué hicimos? Concordamos que las organizaciones no gubernamentales con la comunidad presentaran un instrumento legal que Verónica puede explicar, que es la reserva de agua. ¿Cómo garantizamos que dos ríos emblemáticos de mi región, el río Puelo y el río Futaleufú, que es uno de los más conocidos para hacer rafting de fama mundial, poder mantenerlos como están, como son? Y se ha solicitado esa reserva de agua. Yo como autoridad regional he presionado para que la máxima autoridad nacional de aguas, que se llama en Chile Dirección de Aguas, pueda emitir una resolución que diga reserva de agua del río Puelo y el río Futaleufú. ¿Qué significa en lo sencillo? Que ahí no pueden existir intervenciones centrales hidroeléctricas, usos productivos de esa agua, sino que los usos tradicionales por la comunidad, para pesca recreativa, o sea, que no deterioran ni afectan la pristinidad o lo salvaje de ese río. Y la buena noticia es que esto ya por la Autoridad Nacional Máxima del Agua se ha emitido una resolución que estamos esperando exactamente el contenido, que aún no lo sabemos, pero que ha pasado ya al último control de legalidad, que en Chile se llama la Contraloría General de la República, que va probablemente ratificar. ¿Y qué vamos a tener con esto? Ríos prístinos y libres, los dos primeros en la Patagonia chilena, y después vamos a ir por más. Queremos otros dos ríos que son muy importantes también en mi región, el río Yelcho y el río Palena, que también tengan ese estado especial de reserva de agua, porque así los cuatro ríos más importantes de mi región, en el inicio de la Patagonia, van a ser ríos libres de cualquier actividad que use su agua para usos que no sean los tradicionales. Y yo creo que eso va a ser un cambio muy importante en el país, porque va a permitir luego que hacia el norte se comiencen a realizar iniciativas similares. Así que estamos muy contentos de esta alianza público-privado, comunidad, ONGs ambientales, autoridades regionales, presionando al nivel nacional para que salgan estos decretos. Thank you. Senator Ricardo Lagos, it's important to involve indigenous people in this process. Why? Es importante involucrar a las comunidades locales, ¿ya? Tanto nuestros pueblos originarios, pero también quienes han vivido en la región, respecto de los ríos de la Patagonia me refiero, porque hay que dotar de legitimidad a cualquier política pública. Esto ha costado entenderlo. Creo que
tal vez nos ha salido muy caro no haberlo entendido a tiempo, y en ese sentido se generó una deuda respecto a cómo se define una institucionalidad en Chile, medioambiental, por ejemplo, sin haber consultado o haber oído y haber concordado con las comunidades locales las políticas públicas para estos efectos. Entonces, y aquí si bien hay legislación, y en el caso de nuestros pueblos originarios hay que respetar los convenios internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que hacer consulta a los pueblos indígenas cuando se trata de decisiones que los afectan. Creo además que hay que involucrar más una mayor democracia participativa, y aunque no esté regulada por ley o por la Constitución cómo se hace esa consulta, cualquier proceso de intervención de los territorios tiene que ir acompañado de esa consulta ciudadana. Y como decía Patricio, el gobernador, para eso no queda otra que hacer un approach desde abajo hacia arriba, esperando generar un mayor consenso posible y entendiendo de que van a haber siempre trade-off. Y que creo que en el caso de la Patagonia, por el desafío que nos impone el cambio climático, creo que si tenemos que tomar decisiones sin tener toda la información disponible, yo soy partidario de ser más conservador y caer por el conservador, de medidas pro ambiente, antes que tener todos los resultados generales de toda la ciencia posible, y por eso que creo en el principio precautorio, en concordancia con las consultas a la comunidad local. Puede que el resultado no sea perfecto, puede que no le apuntemos al mejor resultado, pero si vamos a errar, prefiero errar del lado de pro medio ambiente más que pro crecimiento. Thank you. Dr. Veronica Delgado, it's said that Chile is in a very fortunate position right now to do something before anything really, really bad happening. Can you comment on that? Yo creo que el mundo cambió, está cambiando. Chile es lamentablemente uno de los países más vulnerables al cambio climático porque tenemos muchas costas, por lo tanto vamos a tener inundaciones, marejadas. Somos el país número 18 con estrés hídrico, es decir, la temperatura del mundo está calentando, ¿verdad?, el planeta, y específicamente en el caso chileno hay mucha falta de agua. No llueve, o cuando llueve, como decía el gobernador, hay grandes lluvias y se provocan aluviones. Y por otro lado, no tenemos agua para satisfacer las necesidades básicas del derecho humano al agua. ¿Y qué decir del agua para nuestros ríos, para que vivan los ríos, para que vivan las lagunas, las vertientes, los esteros? Entonces yo creo que Chile, por una parte, es un país muy vulnerable al cambio climático, que sobre todo hoy día, con la mega sequía, las olas de calor y una uniformidad de paisaje, tenemos muchas plantaciones todas iguales. Han provocado muchos incendios forestales y hemos perdido vidas humanas, mucha biodiversidad. Entonces, estamos muy motivados a adaptarnos, a aprender a vivir de nuevo, con menos agua. Y dentro de ese contexto de cuidar el agua, de proteger el agua, tenemos dos oportunidades que son proteger el agua de nuestros ríos de la Patagonia, prístinos, que no tienen represas, por lo tanto fluyen y fluyen sanos, sin contaminación. Esas son las reservas de la humanidad, las reservas de Chile, las reservas de las generaciones futuras. Como decíamos recién con el senador o con el gobernador, son los refugios para las generaciones futuras por el cambio climático. Pero también tenemos que pensar en que Chile tiene la suerte de tener muchos otros ríos, pero no teníamos la sabiduría que tenemos hoy, y entonces los hemos intervenido. Los hemos represado, los estamos contaminando. Y esos ríos no pueden quedar en el olvido. O sea, tenemos que proteger nuestros ríos de la Patagonia, que es lo que vamos a hacer primero con los instrumentos vigentes, como decía el gobernador,
con nuevos instrumentos que están en manos del senador en el Congreso Nacional. Gracias. Y, tenemos que además preocuparnos de los ríos que ya tenemos intervenidos. Yo vengo de una región, de la Universidad de Concepción, en la región del Biobío, donde tenemos el río más ancho de Chile, que nace en la precordillera y desemboca en el mar y permite la pesca artesanal de muchos pescadores, y que es un río hermosísimo, que al comienzo tiene agua de calidad excepcional a nivel mundial y luego se va interviniendo. Entonces, respecto de ese río, nosotros queremos crear una figura que es la figura de los ríos protegidos, donde queremos que los ríos de la Patagonia queden intocables. El gobernador ha hablado de prohibiciones, de moratorias en el tiempo. Reservemos los 15 años, dejémoslos tranquilos 20 años sin represas, sin contaminación. Pero respecto de los ríos ya intervenidos, tenemos que ser ingeniosos, utilizar los instrumentos que ya tenemos, restaurarlos, descontaminarlos, aprovechar la ley de cambio climático, los nuevos principios del derecho ambiental, como decía el senador, nunca retroceder en la protección, que es el nuevo principio de la ley de cambio climático, y restaurarlos, descontaminarlos. Yes, thank you so much, and thank you all. I'm so sorry to say, but we are a little bit more than our time here. But it feels very nice to hear your passion about the water and about the free-flowing rivers in Patagonia. Very much thank you for being here and sharing that with us. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Yes.